Bueno, pues esta semana, continuando con el segundo tema de esta serie, que es la mayordomía del tiempo. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque, ¿saben una cosa? La vida tiene tantas sutilezas y tantos engaños que nos va llevando a hacer cosas que no debemos hacer. Y cómo la palabra de Dios debe guiarnos y debe de conducirnos a caminos correctos. Por eso que en este tiempo y en este momento le pedimos al Espíritu Santo que podamos caminar en su palabra, porque debemos aprender cómo responder a los engaños del mundo. Y vamos a continuar con la carta a los Colosenses. Por eso los invito a abrir sus Biblias en Colosenses, en el capítulo 4, y vamos a leer los versos del 2 al 5. La iglesia de los Colosenses era una iglesia que el pastor Pablo no fundó, pero que sí cuidó, como hacía Pablo con todas las iglesias de ese tiempo, ¿verdad? Y él se preocupaba para que la doctrina de la iglesia no sea desviada, ¿verdad? Y él les hablaba, la iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que orar, y por eso en estos versículos de Colosenses 4, del 2 al 5, él les escribe: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también juntamente con nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar del misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Bueno, pues esta carta a los Colosenses, al igual que la carta a los Efesios, fue escrita por el pastor Pablo estando preso en Roma, ¿verdad? Y ambas cartas fueron escritas para que se leyesen en voz alta en las iglesias. Son muy parecidas en estilo y en muchos de los temas, pero muy diferentes en cuanto al énfasis de su contenido. Y lo que queremos destacar aquí es el versículo 5. ¿Todos tienen su hoja de apoyo? Si a alguien le falta, levante la mano, por favor, que se las van a alcanzar. ¿Qué nos dice el versículo 15? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Miren, tenemos que estar claro que el pastor Pablo escribió estas cartas no para los de afuera, no para los extraños, la escribió para la iglesia, es decir, para los creyentes, ¿verdad? Pero sin embargo, en la carta a los Efesios, él dice algo parecido. En Efesios 5, verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, pues el título del mensaje de hoy, como ya les dije, es la mayordomía del tiempo. Hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos vivimos en el tiempo y tenemos una cantidad de frases relacionadas con el tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo, tenemos que ahorrar el tiempo, estoy haciendo tiempo, necesito más tiempo, o cuando estamos aburridos decimos hay que matar al tiempo. Pero, en definitiva, ninguno de nosotros puede ahorrar ni un poquito de tiempo. No lo podemos fabricar, no lo podemos hacer. Nadie nos puede dar más tiempo y, en definitiva, nosotros pues no matamos al tiempo.
pero el tiempo sí nos puede matar a nosotros. El tiempo, mis queridos hermanos, fluye. Fluye porque siempre hablamos o del pasado o del futuro, ¿verdad? Pero no del presente. ¿Y saben por qué? Pues porque el tiempo no lo podemos atrapar, no lo podemos agarrar. Ahora, ¿qué es el tiempo en su definición o cuál es su significado? Podemos decir que el tiempo es la dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Pero esto suena así muy científico. Vamos a agarrar la segunda definición de tiempo. Es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Pues hablamos de ganarlo, hablamos de perderlo, hablamos de ahorrarlo, pero lo cierto es que nosotros al tiempo no lo podemos atesorar. El tiempo avanza de una manera inexorable, no lo podemos detener, no podemos modificar su curso. Imposible lograr que ese tiempo o vaya más lento o vaya más rápido o pretender guardar un poco de tiempo para el futuro. Y San Agustín relacionaba el tiempo con el alma. Y esta relación se debe a que el pasado es algo que ya pasó, ¿verdad? Y el futuro, pues es algo que vendrá. Pero el presente se nos escurre entre las manos, transformándose en un recuerdo y luego en pasado. ¿Qué es el presente? Bueno, los hindúes dicen que una naranja cae del árbol. Podemos decir que la naranja cayó, pero no podemos decir que está cayendo, ¿verdad? En este momento, porque el tiempo no lo podemos detener, no lo podemos agarrar. Ya en este momento, lo que yo estoy diciendo ya es pasado. Porque el presente es lo más efímero que nosotros los seres humanos tenemos. ¿Saben por qué? Porque somos seres limitados por el espacio. Y por eso lo podemos vencer, eso podemos vencerlo. Hoy en día hay carros que nos transportan de un lado a otro. Está el metro que nos moviliza de un punto a otro, bueno, cuando funciona adecuadamente, ¿verdad? Están los aviones que nos trasladan de un país a otro, grandes distancias en poco tiempo. Y por eso nos estamos acelerando cada vez más, porque manejamos la dimensión del espacio. Pero no podemos manejar la dimensión del tiempo. En esto somos limitados. Y cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Atenas, cuando él va a visitar Atenas y va al Areópago y ve a esos griegos, ve todas las estatuas de todos los dioses a los cuales ellos adoraban, él les dice, él es refiriéndose a Dios, y creo que este pasaje no lo tienen en su bosquejo, está en Hechos, en el capítulo 17, si quieren anotarlo. Pablo les dice a los atenienses, Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y aquí viene lo interesante. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, vamos a explicar esto. Cada año, en el día de nuestro cumpleaños, pues celebramos un recordatorio de nuestro nacimiento, ¿verdad? Pero también pasamos por la fecha de nuestra muerte. Porque hay un día en el calendario, que es el día de nuestra partida. No sabemos cuándo es, no lo conocemos, ¿verdad? Pero Dios sí lo conoce.
No sabemos nada de ese día, porque es Dios el que fija el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación sobre esta tierra. Todos nosotros somos puestos por Dios en el orden de los tiempos. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros los seres humanos frente al tiempo? Bueno, los seres humanos que están conscientes de esta dimensión del tiempo suelen llegar a desesperarse, a afanarse, a estresarse porque les aterroriza saber que el tiempo fluye y que ese día de su muerte es indetenible y que la muerte cada vez está más cerca. Pero es interesante porque el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de los colosenses, y estos colosenses eran cristianos. Pablo le está escribiendo no a los extraños, no a los de afuera, le está escribiendo a los creyentes, a los que han confiado en el Señor. Y hay una tremenda diferencia entre los que creen en Cristo y los que no tienen fe ni tienen esperanza. Y esperanza es una palabra que debemos resaltar y destacar bien, porque la esperanza es lo que le da al cristiano certeza. Esa esperanza nuestra es cierta, porque aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Jesucristo tienen una visión diferente del tiempo. Amén. Nosotros sabemos como cristianos que este tiempo que habitamos aquí es el tiempo que Dios nos ha prefijado, el tiempo que Dios nos ha marcado para que lo administremos, para que lo utilicemos con sabiduría. Estamos hablando de un don que Dios nos da, que es el tiempo. Ya dijimos que todo lo que somos y lo que tenemos nos los da Dios. Y aquí incluimos al tiempo. Entonces, en esta mañana vamos a analizar 3 puntos con relación a cómo redimir el tiempo. El cristiano busca redimir el tiempo, pero cuando hablamos de redimir, generalmente como cristianos, nos referimos a nuestra salvación, ¿verdad? En lo que decimos redención, redimir, salvación. Sí, es verdad, somos redimidos, claro que sí, por la sangre de Cristo. Sin embargo, en este contexto de este versículo de Colosenses, no se habla de salvación. Aquí se habla del tiempo. Así que el primer punto que vamos a analizar es qué significado tiene esto de redimir el tiempo. Y en su hoja de apoyo, en el punto 1, pueden rellenar el significado de redimir el tiempo. Cuando el apóstol le está diciendo a los colosenses en el versículo 5, andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Él nos está diciendo, tú que eres un redimido de Cristo, redime ahora tu tiempo. Redención es una palabra de uso común en nuestro idioma. Redención es un acto por el cual se compra un esclavo y se le libera. En griego la palabra redención significa sacar algo del mercado. Es aplicable a los cristianos porque habiendo sido esclavos del pecado, ahora hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y nosotros, hermanos, hemos sido sacados del mercado del pecado a la libertad que hay en Cristo Jesús. Amén. Pablo
emplea la figura de los comerciantes en aquel tiempo. Los comerciantes observaban, se fijaban, analizaban muy bien, observaban el mercado para saber cuál era el momento exacto en que se debía o comprar o vender. Tal como pasa hoy en día. Hay gente especializada en eso, en las bolsas de valores, en los grandes inversionistas, las acciones. Ellos observan el movimiento mundial de toda la economía, buscando cuál es el momento exacto para comprar o vender. ¿Por qué? Porque el tiempo pasado no puede ser redimido como si fuera una cosa, un objeto. El tiempo perdido está perdido para siempre. Más bien, la expresión redime tu tiempo quiere decir, como lo dice Pablo en la carta a los Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, hermanas queridas, nosotros somos mayordomos. Somos administradores de todo lo que Dios nos da. Y no hay bendición más grande que el tiempo mismo. Y sabemos que un día tendremos que dar cuenta a Dios en cuanto al uso que hemos hecho del tiempo que Él nos ha dado. Él nos da tiempo para toda actividad necesaria, pero es necesario que nosotros seamos prudentes, no necios como administradores de esta bendición. La oportunidad perdida nunca se recobrará. Tiempo es vida y no debemos desperdiciarlo. La oportunidad no se encuentra solo en ciertas circunstancias especiales, sino en las actividades normales, cotidianas de la vida, porque el cristiano puede tener una influencia positiva sobre otros, sobre los extraños, o como dice otra versión, sobre los de afuera. ¿Sabes por qué? Porque aunque no le estés predicando a los de afuera, a los extraños, estás enseñando con el buen ejemplo, estás mostrando un buen comportamiento en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, ¿verdad? Y esto abre una puerta para enseñar la palabra de Dios. Entonces, redime tu tiempo. No pierdas esta oportunidad, no la desperdicies. No desperdicies cualquier circunstancia para acercarte a una persona. Y Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Jesús hizo un buen uso de su tiempo aquí en la tierra. Fueron 33 años que Él no desperdició. Los evangelios nos relatan los eventos de un solo día de su vida. En el Evangelio de Marcos, allí encontramos, se nos narra cómo en un solo día Jesús echó de un hombre a un espíritu inmundo, sanó a la suegra de Pedro y aún llegó la noche y le seguían trayendo enfermos para que los sanara. El Señor estaba muy consciente de la brevedad de su tiempo. Tal es así que en Juan, en el capítulo 7, verso 33, Él dice, estaré con ustedes solo un poco más de tiempo. Jesús era diligente para aprovechar cada minuto de su vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 29 dice, y esto es, pongan la atención, él dice que el tiempo es corto, resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir ahí Pablo? Que no debemos dejar de pasar nada.
Porque ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestro negocio, ni nuestras penas, ni nuestras alegrías nos estorben espiritualmente hablando. Amén. El tiempo es un tesoro para nosotros, es el haber más valioso que el hombre posee. Porque el tiempo, hermanos, el tiempo es vida. Y la vida es riqueza. Todo hombre vivo es hombre rico, porque el tiempo mismo es su capital más importante. Y lo puede invertir haciendo el bien que llevará a muchos a la vida eterna. El tiempo es sumamente valioso. Mídase con reloj, mídase con un calendario como uno quiera, pero siempre es precioso. Ahora la palabra nos dice que nosotros tenemos que redimir el tiempo. Ya nosotros, los cristianos, hemos sido redimidos, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Volvemos a la cruz. Y nosotros hemos sido sacados del mercado, del pecado. Y ahora somos responsables de nuestro tiempo. Entonces, debemos redimir nuestro tiempo, rescatándolo para Dios, para usarlo con la libertad que el Señor Jesús nos da. Hay un segundo punto que debemos analizar y es los obstáculos de nuestro tiempo. Ahí podemos rellenar en el punto 2 los obstáculos, porque claro que vamos a encontrar obstáculos. ¿Sabes? No dejes que la sociedad o el sistema socioeconómico imperante esclavice tu tiempo, maneje tu tiempo, porque existen los ladrones del tiempo. ¿Sabes cuáles son? La sociedad en la que vivimos. La sociedad le roba el tiempo a la gente. La sociedad neoliberal se ha apoderado del tiempo del hombre y de su tiempo de trabajo. Durante muchos años se luchó para que la jornada de trabajo, la jornada laboral fuera de 8 horas. Hoy en muchos países de Europa incluso esas horas de trabajo han disminuido. Pero han cambiado muchas cosas. Después de la pandemia muchos trabajan dentro de su casa. No salen a un sitio a trabajar. Y yo te aseguro que están trabajando mucho más de 6 u 8 o 10 horas, ¿verdad? Porque la sociedad nos está exigiendo que le entreguemos tiempo laboral y cada vez exige más. Y en las grandes empresas, en las transnacionales, todos quieren llegar a trabajar en una posición como esa. Pues ellos están apoderando del tiempo, del descanso de la gente. Porque te dicen ahora eres socio de la compañía, tienes participación en la empresa y tú te dejas seducir por esto. Y cada vez, estás más con ese grupo, compartes con ellos y te sientes muy bien compartiendo esto. Te mantienen cautivo para que no prestes atención a otras cosas que son importantes para tu vida, ¿verdad? Como tu familia, como tu iglesia, y tú no te das ni cuenta y piensas que estás siendo muy beneficiado. Y si no, pues llegas a tu casa y te sientas frente al televisor. Y allí pasas de 3 a 4 horas viendo lo que sea. Date cuenta entonces que la sociedad te está robando tu tiempo. Porque frente al televisor, tú no piensas, tú no razonas, estás ahí cautivo, ¿verdad? Y hasta se han creado eventos deportivos, los grandes eventos de fútbol o de tenis o las olimpiadas, qué sé yo, como métodos de distracción. Te distraen para que tú te centres en eso, ¿verdad? Y son eventos que los ponen en los calendarios que coincidan con un momento crucial en la vida de un
país, en lo social, en lo político, en lo económico, para desviar la atención de la gente y poder pasar leyes inconvenientes y nadie se da cuenta, porque el mercado del pecado, pues ahí los compradores te están robando el tiempo. Pero Dios dice, redime tu tiempo. No dejes que te esclavicen. Pero, ¿por qué la sociedad puede esclavizar el tiempo? Simplemente porque nosotros lo estamos permitiendo. Estamos entregando nuestro tiempo a la esclavitud. Pero también hay muchos cristianos que malgastan el tiempo porque no lo usan bien. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, miren lo que Pablo dice. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, a creyentes, a otra iglesia le dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ah, caramba. Es decir, que en la iglesia hay gente que estaba ociosa. Y esta es una forma de perder el tiempo. Y uno se preguntaría, y bueno, ¿y quiénes son esos ociosos a los que se refiere Pablo? Pues vámonos a la segunda carta a los Tesalonicenses. Lo tienen en su material de apoyo, en el capítulo 13, en el verso 6. Allí Pablo le dice a los tesalonicenses, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ahora, Pablo se está refiriendo a esos cristianos que malgastan su tiempo, perturbando la vida de otros cristianos. Pues ¿cómo? Chismeando, no trabajando. Y en el versículo 11, unos versículos más adelante, Pablo agrega, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Gente que quiere robarte tu tiempo y nosotros los cristianos debemos redimir el tiempo. Ahora, Pablo se da cuenta de que estos hermanos estaban utilizando mal su tiempo, desordenando la vida de otros cristianos que querían utilizar bien su tiempo y manda que los ordenen. Hermanos amados, todos tenemos el mismo don del tiempo. Mi día tiene 24 horas, igual al de ustedes, ¿verdad? Y tiene también 60 minutos cada hora. Es decir, todos tenemos el mismo tiempo. Pero muchas veces el tiempo se entrega a la esclavitud del pecado y al desorden del pecado. Y por eso la palabra de Dios nos dice que el ocio puede ser perjudicial. Uno tiene que saber manejar equilibradamente su tiempo de trabajo y su tiempo de ocio. Interesante que en la primera carta a Timoteo, esa carta donde el apóstol Pablo, antes de irse ya de Éfeso, le deja instrucciones al joven pastor Timoteo y le ordena, y aquí presten atención, mis hermanas, las damas, Pablo le dice que las jóvenes, refiriéndose a las viudas jóvenes en la iglesia, que ellas deben aprender a ser ociosas. Dice que ellas son ociosas, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa
Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no debieran. Ajá. Esto nos cae a todas nosotras las mujeres, por lo general, ¿verdad? Pues Pablo está instruyendo a Timoteo para que cuide a esas mujeres jóvenes, a esas viudas jóvenes, para que usen bien el tiempo y no terminen metiéndose en chismes y murmuraciones, para que no estén ociosas. Debo redimir mi tiempo, debo de sacarlo del mercado del pecado. Y cuando usamos nuestro tiempo en conversaciones dañinas que perjudican la vida de otros, perjudicamos nuestra propia vida. Estamos destruyendo y no estamos redimiendo el tiempo. Cuando analizamos un poquito más profundamente este tema del tiempo, vamos a darnos cuenta que Dios nos ha dado tiempo para todo, pero debo aprender a administrar, a cuidar y a usar mi tiempo con sabiduría. Y entonces no podemos decir, pero es que yo no tengo tiempo, porque eso no es verdad. Todos tenemos tiempo, pero debemos aprender a priorizar, a organizar nuestro tiempo. Debemos aprender a diferenciar lo que es urgente y de lo que es importante, ¿verdad? Y vas a darte cuenta que sí tenemos tiempo para todo. Porque Dios no nos hizo para salir corriendo como locos por el mundo, estresados, ¿verdad? Él te va a dar tiempo para todo lo necesario, para que lo puedas cumplir. Dios no quiere que te afanes, pues por mucho madrugar no va a amanecer más temprano. ¿Estás estresado? ¿Alguno aquí no está estresado? Bueno, el estrés es consecuencia del pecado. ¿Sabes por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como las debemos hacer. Sino que estoy haciendo lo que no debo de hacer, lo que no me corresponde hacer. Dios no me ha llamado a su servicio para que yo viva estresada. Soy yo la que se estresa. Soy yo la que estoy entrando en esa vorágine del afán que me arrastra. Soy yo la que no administro bien mi tiempo. Porque Dios no me ha llamado para servir así estresada. ¿Será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que tenemos que admitir que somos desorganizados? Porque o estamos usando mal el tiempo, viviendo afanados, o estamos ociosamente desorganizados. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él llamó a 2 hermanos, a Simón, Pedro y Andrés, y simplemente les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, verso 19. Pero ese fue el comienzo de la transformación de la vida de estos 2 personajes. Y eso no fue de un día para otro. Eso es un proceso de transformación, de cambio, un proceso donde el Señor iba haciendo su obra en ellos. Pero para que el Señor hiciera su obra en ellos, ellos tuvieron que consagrar su tiempo para el Señor. Y es por eso que cuando el Señor les dijo, venid en pos de mí, les estaba pidiendo a ellos que entregaran su tiempo. Y entregar su tiempo, hermanos, es entregar su vida. Dios empezó a trabajar en ese tiempo en ellos. ¿Qué pasó con el joven rico? Al joven rico Jesús le hizo la misma invitación, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero él no le quiso seguir.
no le quiso entregar su tiempo. Pero a ellos, a esos dos hermanos que sí le entregaron su tiempo al Señor, les enseñó a redimir su tiempo. Y vamos directo al tercer punto. El tercer punto nos habla de aprovechar al máximo el tiempo de Dios. Podemos rellenar en la línea en blanco, aprovechar. Porque para aprovechar al máximo el tiempo de Dios, hay tres cosas que nosotros debemos hacer. Y la primera de esas cosas es que hay que conocer los mandamientos. Ajá. Con tristeza debemos decir que hay gente que conoce más la programación del cable, las películas que va a tener Netflix en estos días. ¿Cuáles son las mejores 10 películas en Venezuela? ¿Cuáles son las últimas series? ¿Cuáles las clasifican? Y las conoces a la perfección. Y si no, te vas a YouTube y allí encuentras documentales, noticias y de todo lo que quieras y conoces perfectamente este cable. Pero los libros de la Biblia no los conoces. No los conoces. Y si es verdad, somos salvos por la fe en Jesucristo, pero debemos redimir el tiempo porque tenemos que conocer los mandamientos de Dios. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, porque hay mucho más que nosotros tenemos que conocer. Es el pensamiento de Jesús, son sus enseñanzas. Y eso no lo aprendes de un día para otro, ¿verdad? Sus mandatos. ¿Cuál es mi trabajo en mi casa? ¿Cuál es mi trabajo con mi familia? Todo esto está en la palabra de Dios, pero tengo que dedicarle tiempo. Tengo que dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios, a leer la Biblia, que no la lees así, plum, plum, rapidito. Y después no sabes ni dónde estás parado, pero te llamas cristiano. Tengo entonces que dedicarle tiempo para leer, para conocer, para entender, para discernir la palabra de Dios. Y esto va a demandar de mí que tengo que ser disciplinado y constante en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, no basta con orar. Hay dos cosas que tienen que caminar juntas. Tengo que conocer la palabra de Dios y tengo que orar. Las dos cosas van a caminar juntas. Tengo que dedicar tiempo al conocimiento de la palabra. Tengo que redimir el tiempo y no dejármelo robar, ni por la sociedad de este tiempo, ni por la televisión, ni por el ocio. Y esto no quiere decir que no tengamos tiempo para descansar, tiempo de esparcimiento, pero el tiempo hay que administrarlo con sabiduría. Segundo, primero dijimos conocer los mandamientos. Segundo, tengo que poner en práctica los mandamientos, ¿verdad? No fueron dados para que yo los discuta, para que yo los analice, para que yo los razone. No, los mandamientos fueron dados para que los obedezcamos. Muchos esclavizan su tiempo, o por decir, pierden el tiempo razonándolos, discutiéndolos, y al final terminan perdiendo el tiempo, haciendo lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Las órdenes de Dios, mis queridos hermanos, son para cumplirse, no para que yo las analice, si las entiendo o no, o si me conviene o no. Muchas veces los mandamientos van en contra a mis deseos y termino torciendo esos mandamientos para ponerlo de acuerdo a mi
conveniencia o a mis deseos. Son situaciones donde tenemos que luchar para redimir el tiempo. Y ahí tenemos que luchar contra nosotros mismos. Porque cuando me enfrento a la palabra y todo mi ser se revela, mi yo es el que le está haciendo oposición a la palabra de Dios. No la quiero obedecer. Y las órdenes son para cumplirse, no para entenderlas. Usamos tiempo, debemos usar el tiempo para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y el Señor Jesús, que hablaba tan claro y de una forma tan concreta, nos dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Así de directo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y además nos dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son difíciles de cumplir. Sí los podemos cumplir. Y en tercer lugar, en este punto de aprovechar al máximo el tiempo de Dios, nos dice que debemos testificar para llevar a otros la palabra. El Señor nos dejó un gran mandato en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo dice que somos embajadores de Dios y que para esto hay que tener tiempo. Si queremos testificarle a otros, no podemos hacerlo apresuradamente, no podemos sacarnos del bolsillo un tratadito de las 4 leyes espirituales, entregárselo, darnos media vuelta y ya. Eso no funciona así, queridos hermanos. No funciona. Hay que dedicarle tiempo. Hay que involucrarse en la vida de las personas, conversando, hablando, interesándonos en su necesidad, ¿verdad? Como lo hacía Jesús. Jesús establecía un contacto humano con la necesidad de la otra persona y eso demanda tiempo. La evangelización, queridos hermanos, y muchos de los que están aquí lo saben, demanda mucho tiempo. Entonces, aprovechemos al máximo el tiempo de Dios, conociendo los mandamientos, poniéndolos en práctica y testificando. Y ya para terminar, quiero hacer referencia a una historia del Antiguo Testamento. Allí se nos cuenta la historia del rey Ezequías. Este rey contrajo una grave enfermedad. Y el profeta Isaías fue a visitarlo llevando un mensaje de Dios y le dice, Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. ¡Wow! Ezequías, que había sido un gran rey, bueno, recibió esta noticia del profeta y está impactado, ¿verdad? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Y qué hace Ezequías? Él ora a Dios y le pidió que le diera más tiempo. Él necesitaba más días de vida y Dios le concedió 15 años más. Ahora pónganse en los zapatos de este hombre. Imagínense la alegría de esta noticia. 15 años más. Pero, ¿qué hizo Ezequías en esos 15 años? Él le abrió el camino al imperio babilónico. Él pidió tiempo, pero no supo redimir el tiempo.
Él no supo aprovechar el tiempo, no lo supo separar para Dios. Ezequías recibió en su casa a todos los embajadores de Babilonia y les mostró todos sus tesoros. No hubo cosa en su casa que él no les mostrara. Les mostró todos sus dominios, y el orgullo del rey Ezequías lo llevó a mostrar todas las riquezas de su reino. Nada más y nada menos que a los mensajeros del rey de Babilonia. Entonces regresa el profeta Isaías y le dice: Ezequías, ¿quiénes son estos hombres y de dónde han venido? ¿Qué es lo que han visto en tu casa? Y Ezequías les dice que les ha mostrado todo. Y Isaías le dice al rey Ezequías, ellos van a volver y van a llevárselo todo. Has obrado mal. Y los que no conozcan la historia, búsquenla en el Antiguo Testamento. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, no es cuestión de tener tiempo. Es cuestión de redimir el tiempo, es cuestión de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Como dijimos, el tiempo es un regalo de Dios, es un don de Dios. La vida es un espacio de tiempo que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Habitamos en la tierra con un propósito, y aprovechar el tiempo es saber utilizar la sabiduría de este regalo de Dios para llevar a cabo dicho propósito. El problema no es la falta de tiempo, el problema es la incorrecta utilización del mismo. El salmista lo escribió, es verdad, el tiempo es breve, y Santiago compara nuestra vida con la neblina, ¿verdad? En Santiago capítulo 4, verso 14, lo tenemos en la hoja de apoyo. Santiago dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, administrar bien el tiempo es compartirlo con otros, es edificar tus relaciones de acuerdo a tus prioridades. Primero Dios, segundo la familia y tercero el trabajo o el ministerio. Impactando de manera positiva a nuestra sociedad. Saber vivir con integridad, con un buen testimonio en nuestras palabras y en nuestra vida personal delante de los demás. Vivir de manera ordenada y no de manera desordenada en cuanto a la utilización de nuestros recursos y de nuestro tiempo. Tenemos poco tiempo, pero lo suficiente para hacer lo que Dios nos ha encomendado, en lugar de asustarnos por la brevedad de la vida o tratar de vivir la vida en una loca carrera. Hoy hemos aprendido como cristianos redimidos que debemos redimir el tiempo, que debemos aprovecharlo bien y no estar buscando alargar más nuestros días a través de métodos humanos. Hoy nos hemos dado cuenta de cuántos obstáculos hay en nuestra vida para hacernos perder el tiempo, y cómo la sociedad o cómo el sistema de vida nos está robando el tiempo. Hemos aprendido que podemos aprovechar al máximo el tiempo de Dios, conociendo sus mandamientos, poniéndolos en práctica y testificando a los de afuera. La gran mentira, el gran engaño de la vida es decir: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Porque eso no es verdad. Es falso. Puedes alargar
tus días sabiendo utilizar correctamente tu tiempo. Este mensaje de la mayordomía del tiempo debe hacernos reflexionar, pensar cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos. Quizás no nos habíamos dado cuenta que el tiempo también es un don y un regalo de Dios, que debemos hacer un buen uso, un uso correcto de él, porque un día, cuando nos presentemos ante el Señor, vamos a tener que dar cuenta de todo, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestros actos y de todo lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Inclinemos nuestros rostros.